¿Ya? Desde ahora está grabando. ¿Ok? Bueno, ondas 1 es la primera materia que va a entrar en la prueba de transición, espero, y yo creo que es seguro, porque entra en la antigua y están los nuevos programas, así que esto es como lo más seguro que tenemos para pasar. El DEMRE todavía no suelta los temarios de ciencias, pero nosotros creemos que van a evaluar este contenido. Esto es un resumen, no es un PowerPoint entero. Si tienen dudas, pueden levantar la mano. ¿Ok? Entonces, lo primero, chicos, chanfle, son los objetivos de la sesión. Estos son para ustedes. Estos son lo que tienen que ser capaces de hacer, chicos, al finalizar esta sesión. Si ustedes no son capaces de hacer esto, tienen que repetir la unidad. O sea, no repetirla conmigo, pero volver a estudiarla. Primero, comprender el concepto de onda. Tienen que saber lo que es una onda. Deben saber identificar los elementos de una onda. Deben saber calcular los parámetros de una onda, es decir, frecuencia, periodo, longitud de onda y rapidez. Deben saber hacer esas 4 cosas. Deben comprender los fenómenos ondulatorios y reconocer las características de las ondas que cambian en ellos. Y deben aplicar los conceptos en problemas contextualizados. Muchas veces, ¿a qué se refiere ese último punto? Que muchas veces las PSU no les dice calcule lambda si la velocidad es 3 y la frecuencia es 2, sino que les ponen un problema donde ustedes tienen que identificar los conceptos. Entonces es súper importante. Estos son los indicadores de logro que ustedes tienen que tener. ¿Ok? Son los indicadores de logro que tienen que tener para que ustedes hayan superado la unidad. Si no superan todo esto, o sea, si ustedes no logran todo esto, probablemente no puedan responder todas las preguntas de la unidad. Esto es como para dejárselos claro a ustedes. ¿Qué es lo que tienen que saber hacer al finalizar esto? Entonces vamos a partir primero, ¿cierto? Con los elementos de una onda. ¿Ya? Primero, una onda, chicos, una onda es una perturbación que viaja en algún medio, que transporta energía en él. Este medio puede ser el agua, puede ser la tierra, puede ser el aire, o incluso pueden ser los campos electromagnéticos. Y vamos a ver que existen 2 tipos de perfiles. Se ve el puntero, ¿cierto? A ver. Sí, se ve, Ah, ya, perfecto, se se ve ve. todo bien. Bien. Ustedes cuando vean un perfil de una onda van a tener 2 tipos de gráficos. Van a tener un gráfico de la amplitud en función de la distancia. En este caso, en el eje Y siempre va a ir la amplitud, usualmente. Acá está graduada en milímetros, pero puede estar en metros, centímetros. Y en el otro eje puede variar. Por ejemplo, acá tenemos un eje que está graduado en metros, es decir, el eje X mide longitud. Y por ejemplo, acá tenemos el gráfico de acá abajito, que el eje Y también se gradúa en milímetros, por lo tanto también mide amplitud. Pero en el eje X tenemos, ¿cierto?, que está medido en segundos, es decir, este mide tiempo. Entonces tienen que saber reconocer estos 2 tipos de gráficos. Si el gráfico en el eje X tiene metros o si el gráfico en el eje X tiene segundos. De estos 2 gráficos pueden sacar información distinta. ¿Ya? Por ejemplo, en ambos gráficos, en el gráfico de amplitud versus longitud y en el gráfico de amplitud versus tiempo, en ambos pueden sacar la amplitud. La distancia entre el punto de equilibrio y el punto máximo se denomina amplitud. Entonces, por ejemplo, acá la amplitud son 6 milímetros y acá la amplitud también son 6 milímetros. Los marco en un solo gráfico, chicos, para no repetir la idea. En ambos pueden reconocer lo que es un valle y una cresta. Un valle es la parte que está abajo, ¿cierto? Esto es un valle y esto de acá es una cresta. También acá en este gráfico, esto es un valle y esto es una cresta. Valle, cresta. Y en ambos gráficos ustedes pueden reconocer los nodos. Los nodos son los puntos donde la onda pasa por el punto de equilibrio. Por ejemplo, acá la onda está en el punto de equilibrio, es decir, ese punto de ahí es un nodo. Acá hay otro nodo, y acá hay otro nodo, y acá hay otro nodo. ¿Ya? Acá también. Acá tenemos un nodo, otro, 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 otro. ¿Sí? Ven que en ambos gráficos se pueden ver eso. ¿Ya? ¿Cuál es la información distinta que ustedes pueden ver en los gráficos? Lo que significa un ciclo, es decir. Ustedes saben reconocer un ciclo, ¿cierto? Los ciclos es básicamente
un ciclo se define entre dos puntos de la onda que sean equivalentes. Es decir, voy a usar la pluma, ¿sí? Por ejemplo, entre ese punto de ahí y ese punto de ahí, tenemos un ciclo. ¿Por qué tenemos un ciclo entre esos dos puntos? Porque acá la onda se comporta de igual manera. Por ejemplo, acá la onda está en un máximo y acá la onda está en un máximo. Pero, por ejemplo, puede haber un ciclo también entre este punto y este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tienes la misma amplitud y también la onda se comporta de la misma forma. Por ejemplo, acá la onda está oscilando hacia arriba y acá la onda también está oscilando hacia arriba. ¿Sí? Por ejemplo, no hay un ciclo entre ese punto y ese punto. Porque en este punto, a pesar de que tienen la misma amplitud, en este punto la onda sube y en este punto la onda baja. Por lo tanto, no es equivalente. Entonces tenemos eso. Me pueden interrumpir, chicos, por el chat si es que tienen alguna duda. ¿Ya? Tengo el chat activado acá al lado si veo algo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que significa un ciclo en un gráfico de longitud versus amplitud? Un ciclo, lo que les va a dar, va a ser lo que se llama la longitud de onda. Es decir, por ejemplo, acá ustedes, si cuentan, pueden determinar acá esta distancia que marca el eje X, esa distancia de ahí significa la longitud de onda. Acá Daniela pregunta si un ciclo es igual a 3 nodos. Sí, pero no solamente cuando hay 3 nodos. Por ejemplo, puede ser entre cresta y cresta, o entre valle y valle. Incluso puede hacer cosas más locas. Por ejemplo, un ciclo puede ser entre ese punto y ese punto. ¿Sí? O sea, un ciclo puede estar definido entre varios puntos. ¿Ya? Por lo que no recomiendo aprenderse entre 3 nodos porque es una forma, porque solo estás teniendo un solo caso. ¿Ya? Entonces, en el caso de estos tipos de gráficos donde el eje X es la longitud, ustedes pueden tener la longitud de onda de la onda. Valga la redundancia. En cambio, en un gráfico de tiempo, que tengan el tiempo, en lo que significa acá, fíjense que acá como medí un ciclo entre 3 nodos, ¿cierto? 1, 2, 3, como lo dice... ya, acá... Tiene hartas preguntas, Felipe. sí. A ver, primero, Johan Ignacio. Profe, ¿la longitud de onda es dentro de un ciclo? Sí. La longitud de onda se mide en un ciclo, ¿cierto? No muchas veces te van a dar la longitud de onda de un ciclo. Al tiro os voy a darle un ejemplo. Diferencia entre longitud y periodo. Eso es lo que estoy tratando de explicar, Javier. Mira. La longitud de onda es la distancia que recorre una onda en un ciclo. Y el periodo es el tiempo que demora una onda en un ciclo. Por eso tenemos las diferencias. Por eso tenemos la diferencia entre los dos tipos de gráficos. En el gráfico que me da la distancia, yo puedo determinar la longitud de onda. Y en el gráfico que yo tengo el tiempo, yo puedo determinar el periodo de la onda. Acá Aranza me pregunta, profe, ¿un ciclo podría ser igual a una cresta y un valle? Si lo cuentan así, por ejemplo, ahí tengo una cresta y ahí tengo un valle. Y ahí básicamente lo que estás contando tú es la distancia entre los 3 nodos. Es decir, 1, 2, 3. Ahí defines un ciclo, Aranza. Como tú lo dices contando una cresta y una valle. Entonces, ¿cuál es la definición de longitud de onda? ¿Ya? Como para acotar esto. La longitud de onda... Ups. Sorry, me pasé. Bien. Ya, para que se entienda bien. ¿Okay? La longitud de onda es la distancia que recorre la onda en un ciclo. Por ejemplo, acá en esta cresta y en esta cresta, la onda, ¿qué hizo? Entre esa cresta y esa cresta, la onda hizo un ciclo. Por lo tanto, la distancia que marca el eje X es la longitud de onda. El periodo es el concepto análogo, pero en tiempo. Es decir, es el tiempo que demora la onda en hacer un ciclo.
Por ejemplo, entre acá y acá la onda hizo un ciclo, y por lo tanto lo que marca el eje X es el periodo. ¿Cuál es la diferencia entre longitud y valle? Básicamente el valle es como el dibujito. El valle es la parte que está abajo y la cresta es la parte que está arriba. Esa es la diferencia entre cresta y valle. La longitud de onda es la distancia que se marca en un ciclo. Vamos a dar un ejemplo concreto con esto de acá. El tiro borro. Ya, por ejemplo, ¿alguien podría decirme en el chat cuánto es la longitud de onda de este ejemplo? ¿Cuánto vale la longitud de onda de esta onda? ¿Sí? Si alguien sabe, escríbalo en el barrio. 2,5, 5, etc. ¿Ya? Alguien dice 2. ¿Ya? Muy bien, tenemos respuesta. ¿Ya? Entonces hay varias formas de calcular esto. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo tengo que acá esto es 5, ¿cierto? Tengo eso que está graduado 5. Pero fíjense, esto es 5 mide desde acá hasta acá. O sea, 5 es toda esa longitud. Es decir, Arthur, te muteé. A ver, déjame desmutearte, Arthur. Ah, se muteó él solo. Ok. Déjame encontrar a este niñito. Arthur. You mute. Ya no te puedo desmutear, a ver. Déjame ver Ahora si. sí, ¿Sí? Ah, ya. será todo bien. Ya, al tiro sigo explicando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para retomar un poco. Disculpen, chiquillos, la interrupción. ¿Ya? Acá. Ups. Déjenme poner la pluma de nuevo. Acá esa distancia 5 no es la longitud de onda, porque hay dos ciclos. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿cómo cuento cuántos ciclos hay acá? Entre acá y acá tengo un ciclo. Y entre acá y acá tengo un ciclo. Por lo tanto, tengo que 2 ciclos son igual a 5 metros. La longitud de onda se define como la distancia en un ciclo. ¿Por qué son 2 ciclos? Al tiro le digo. ¿Por qué son 2 ciclos? Son 2 ciclos porque la onda parte acá. Entonces, como yo les recomiendo, cuenten los ciclos desde el principio de la onda. Si la onda parte en un nodo, tengo que contar los ciclos desde los nodos. Es decir, acá tengo un nodo, por lo tanto, cuento 3 nodos. 1, 2, 3. Acá hay otro nodo, por lo tanto, acá tengo un ciclo. Y después, para contar el siguiente ciclo, cuento 3 nodos. 1, 2, 3. Y ahí tengo. Por lo tanto, esos 5 metros equivalen a 2 ciclos. ¿Sí? ¿Se entiende por qué son 2 ciclos, no? Entonces yo quiero saber cuánto es la distancia de un ciclo. La distancia de un ciclo tiene que ser la mitad, porque acá está el ciclo. Y eso de ahí vale 2,5, ¿cierto? Porque esto está graduado. Por lo tanto, la longitud de onda, eso de ahí, mide 2,5. Ojo, si ustedes van a contar, eso de ahí también mide 2,5. La belleza de la longitud de onda es que siempre y cuando ustedes midan, ¿cierto? Independiente entre cualquiera de los dos puntos, siempre la longitud de onda va a ser la misma en una onda. Si se fijan, si cuentan cuántos cuadritos tiene cada línea que dibujé, van a ver que esos cuadritos de ahí son los mismos que los cuadritos de ahí. ¿Sí? Ahí se calcula la longitud de onda. Entonces, si se fijan, esto es parecido a una regla de 3 si alguien quiere sistematizar. Si 2 ciclos son 5 metros, un ciclo van a ser X metros. En ese caso, un ciclo sabemos que corresponde, disculpen, me quedó súper feo eso. Un ciclo corresponde a lo que nosotros llamamos lambda, longitud de onda. Lambda es el símbolo que usamos. Entonces, ¿cómo se despeja lambda? Con una regla de 3, ¿cierto? 1 por 5 dividido 2. Lambda tenemos entonces que sería 1 por 5 dividido 2 ciclos. 2. Y eso, 5 dividido 2, todos sabemos que son
2.5. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esta es una de las fórmulas que muchas veces le van a aparecer, que está en la guía y está en los videos, creo, que es que la longitud de onda es igual a la distancia dividido en el número de ciclos. Porque ¿qué es lo que tomamos? La distancia, que eran 5 metros, y lo dividimos por el número de ciclos. Y esa es la fórmula que ustedes pueden utilizar para calcular rápidamente la longitud de onda. ¿Ya? Y ahora rápido, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cuánto es el periodo de esta onda? Ahí me dijeron 4. Y otra persona me dice 2. O sea, hay duda de cómo sacar el periodo de la onda. Entienden que el periodo lo tienen que sacar con el gráfico de abajo, ¿cierto? Ahí tenemos. Disculpen, no el puntero, necesito la pluma. Y lo mismo, se usa la misma técnica. Tienen que contar cuántos ciclos hay. La onda parte de acá abajito, si se fijan. Entonces tienen que contar cuántos ciclos hay. En este caso, acá hay un ciclo, ¿cierto? Entre cresta y cresta hay 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 ciclos. Y 4 ciclos corresponden a 8 segundos. ¿Cierto? 4 ciclos corresponden a 8 segundos. ¿A cuánto va a corresponder un ciclo? Y ahí ustedes hacen 1 por 8 dividido 4, ¿cierto? 8 dividido 4 es 2. Entonces acá tenemos que el periodo son 2 segundos. ¿Se entiende? Eso es una S por si acaso, ¿ya? No, y es lo mismo, pues. Entonces, ¿cómo pueden calcular el periodo? El periodo lo pueden calcular tomando el tiempo dividido el número de ciclos. Acá, ¿cuánto era el tiempo? 8. ¿Y cuánto era el número de ciclos? 4. 8 sobre 4 es 2. La definición de periodo es el tiempo que tarda una onda en hacer un ciclo. ¿Sí? Esa es la definición de periodo. ¿Ya? Claro esto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda cómo calcular longitud de onda y periodo? Si tienen dudas, digan. La gente que no tenga dudas pues puede decir no. Voy a interpretar el silencio. Si alguien dice sí, es lo que me interesa. ¿Ya? Sorry, pero ¿qué se necesita un gráfico distinto para calcular periodo y otro para longitud? Exacto, ya. Buena pregunta, y es porque el gráfico te dice cosas distintas. Por ejemplo, tú no puedes calcular la longitud de onda de este gráfico. De ese gráfico no puedes calcularlo porque tú necesitas saber cuánto recorre una onda en cuánto recorre una onda en términos de distancia, pero el gráfico no te dice nada de distancia, te dice solo tiempo. ¿Sí? Te dice solo tiempo. Entonces, por eso necesita un gráfico que tenga longitud. No, la distancia no siempre es metro. La distancia te la pueden dar en centímetros, te la pueden dar en kilómetros. Ahí está eso de unidades. Ya. Felipe, tampoco entendieron, hay una chica que no entendió bien El el periodo. silencio de calcular el periodo. Sí. Ya. ¿Qué no qué específico? Ya, lo voy a explicar de nuevo para no entrar en detalle. ¿Ya? Ups. Vamos a la pluma. ¿Ya? No importa que vayan un poco lento, chiquillos, la idea es que todos entiendan. ¿Ya? El periodo, ¿cierto? Es el tiempo que se demora una partícula en un ciclo. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, si te fijas, acá en la onda de acá abajito, tú tienes, ¿cuántos ciclos? Acá 1, 2, 3, 4. ¿Estás clara con lo de los ciclos, Denise, cierto? Eh, si no tienes dudas con los ciclos, ya, perfecto. Pero en este caso, tú tienes que 4 ciclos son 8 segundos. Pero a ti la clase la vamos a subir a YouTube. El periodo lo calculamos en segundos y la frecuencia en hertz. Ya, voy a terminar esta explicación. A ti te interesa saber cuánto es el tiempo de un ciclo, ¿sí? O sea, te interesa saber cuánto es el tiempo de un ciclo, porque el periodo es el tiempo de un ciclo. Entonces, en este caso,
lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Es calcular cuánto es el tiempo de un ciclo, y acá yo les dije cuál era la regla de 3, ¿cierto? Si 4 es a 8, 1 va a ser ¿a cuánto? A t. Y si sabes usar una regla de 3, ¿cierto? Tú sabes que se multiplica cruzado el 8 con el 1 y se divide por el 4. Entonces tú tienes que 8 sobre 4, ¿cierto? Por 1, ¿cierto? 8 por 1 es 8 y dividido 4. Eso te va a dar 2. Si no te gusta hacerlo como regla de 3, acá lo puedes usar como una fórmula, ¿sí? Lo puedes usar como el tiempo dividido en el número de ciclos. En este caso, ¿cuánto es el tiempo del ejercicio? 8. ¿Y cuánto es el número de ciclos del ejercicio? 4. Por lo tanto, vas a tener 8 sobre 4 y eso te va a dar 2. Ya. Chicos, la reunión, mira, al parecer tengo tiempo limitado, ¿ya? Así que ya, perfecto. Así que miren, chiquillos, en unos 7 minutos más se van a tener que tomar un descanso y voy a volver a repartir el link por Telegram, ¿ya? De la reunión, ¿ya? Así que continuemos, Sigamos, sigamos. sigamos. Ya. Acá, me hicieron hartas preguntas de la frecuencia. ¿Cómo se calcula la frecuencia de una onda? La frecuencia de una onda es más o menos difícil calcularla por el gráfico. Es más o menos difícil calcularla por el gráfico porque la frecuencia de una onda se refiere a cuántos ciclos hace en un segundo. ¿Sí? Entonces, yo tendría que fijarme en mi gráfico dónde está puesto el un segundo. Por ejemplo, ya no les voy a decir cómo lo supe, pero acá está el un segundo del gráfico. ¿Ya? Si ustedes cuentan los cuadritos, cuántos cuadritos son 8, van a saber que eso es un 1. ¿Ya? Cada 2 cuadritos es 1, creo. ¿Ya? Esto es un ejemplo, al tiro vamos a hacer ejemplos tipo PSU. ¿Ya? Esto es como para explicar el concepto. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos ciclos se hacen hasta este punto de la frecuencia? ¿Cuántos ciclos hay hasta el 1 segundo? Es un poco más difícil de ver, ¿cierto? Si ustedes se van a dar cuenta, esos medios ciclos, chicos. Eso, exacto, esos medios ciclos. ¿Ya? Entonces la frecuencia sería 0,5. Entonces, ¿cómo les recomiendo que calculen la frecuencia? Porque muchas veces en el gráfico no van a poder identificar dónde está el 1 segundo. Entonces lo que van a tener que hacer es calcular la frecuencia como 1 partido el periodo. En este caso, 1, y el periodo de este ejercicio es 2. Por lo tanto, la frecuencia tiene que ser la mitad de 1, que es 0,5. Es decir, y esto se mide en Hertz. Perfecto. ¿Ya? Si quieren nos pasamos a un ejemplo. Ya. ¿Qué no entendiste en específico, Génesis? Ya. Lo que pasa, chicos, es que es más o menos difícil calcular la frecuencia con el gráfico. ¿Ya? Es más o menos difícil calcular eso. Entonces, les recomiendo que calculen la frecuencia vía el periodo. La frecuencia se puede calcular como 1 partido en el periodo. Eso es. Siempre pueden. La frecuencia en el gráfico, para responder la duda, la frecuencia, ¿cómo la pueden identificar? Ustedes tienen que ir donde dice 1 segundo. Si me creen acá, donde yo marco en el gráfico, eso es 1 segundo. ¿Sí? Entonces, acá si ustedes logran identificar, tienen que contar cuántos ciclos hay en 1 segundo. Pero muchas veces el 1 segundo no va a estar en el gráfico. Puede no estar. Entonces va a ser difícil de hacer eso. Entonces, ¿cómo lo pueden calcular? Como 1 sobre el periodo. Si ustedes determinan el periodo del gráfico, pueden determinarlo. Y en este caso, ¿cuánto es el periodo de esta onda? El periodo sería 2. O sea, 1 sobre 2 da 0,5. ¿Sí? El periodo al tener la frecuencia sería al revés, exacto.
Y ahí, como lo dicen ustedes, pueden calcularlo como el número de ciclos dividido en el tiempo. Como es al revés que el periodo, pueden calcularlo como número de ciclos sobre tiempo. Porque el periodo es tiempo sobre número de ciclos. Por lo tanto, si tienen 1 sobre t, se puede calcular como número de ciclos sobre el tiempo. En este caso, si ustedes quieren usar esa forma, acá tenemos 4 ciclos. Y el tiempo son 8 segundos. ¿Sí? 4 sobre 8 es un medio, que eso es 0.5. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Pueden Sí, usar... y una cuestión muy interesante que pasa acá es que mientras más alto sea el periodo, más pequeña va a ser la frecuencia. Exacto. Así viceversa. Mientras más pequeño sea el periodo, más grande va a ser la frecuencia. Eso. Son inversos, son inversos. Eso se le dice, y más Sí. o menos es la terminología que ustedes tienen que manejar. ¿Ya? Bueno, esos son los elementos de una onda. Ah, bueno, y un poco, finalmente, para cerrar del punta de oro, algo que no está escrito acá es la rapidez. La rapidez la pueden calcular de varias formas. La rapidez se puede calcular como la longitud de onda multiplicado por la frecuencia, o la pueden calcular como la longitud de onda dividido en el periodo. Cualquiera de las dos. ¿Ya? En este caso, con este ejemplo, ¿cuánto sería la rapidez? ¿Cuál sería la rapidez de esto? ¿De esta onda? A ver, A ver, quién sabe. a ver. Eso es lo último. De esta onda, son las mismas ondas, si se fijan. Sí, necesitamos tanto la información de la longitud de onda como del periodo o frecuencia. Exacto, Así que necesitamos necesitamos dos gráficos para calcular la velocidad. eso. Entonces, por eso este gráfico es de un mismo ejercicio, la verdad. La velocidad se puede calcular como la longitud de onda por la frecuencia o como la longitud de onda dividido en el periodo. En este caso, la longitud de onda de la primera, ¿cuánto era? La longitud de onda de la primera era 2.5. ¿Sí? ¿Y cuánto era el periodo de la onda? 2. Entonces estamos usando esa fórmula de ahí. Longitud de onda dividido periodo. 2,5 dividido 2, eso nos va a dar 1.25. Acá la longitud de onda está medida en metros y el tiempo está medido en segundos, por lo tanto metros sobre segundo va a ser la unidad que nos quede para la rapidez. ¿Sí? Ya. Acá es 1.25. Así se calcula la rapidez. La pueden calcular de la otra forma también. En este caso sería usando la longitud de onda, 2,5 metros, multiplicado por la frecuencia, que la frecuencia nos dio 0,5. ¿Sí? Eso, chicos, es un poco más complejo de hacer, así que yo les recomendaría que lo usen en fracciones, esos números. ¿Ya? Pero si van a ver, eso también, si lo hacen en el celular, también les va a dar 1.25. ¿Ya? Así, alguien tiene... Estamos ocupando los dos gráficos, Javiera. Exacto. Porque necesitan, para determinar la rapidez, necesitan la información de los dos gráficos. ¿Ya? Ah, ¿y la rapidez qué es? La rapidez es la distancia que recorre la onda por unidad de tiempo. Eso es la Tal rapidez. como la rapidez de un auto, Es como, de lo que sea. exactamente, Artur. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Ya? Ya. Velocidad o rapidez, en este caso, en el caso de las ondas, no nos vamos a detener mucho en esa diferencia. ¿Ya? Si lo con longitud de onda por frecuencia se mide lo mismo. Porque si ustedes se acuerdan, el hertz, ¿cierto? Ya hasta acá, antes que me pare la presentación, el hertz es lo mismo que 1 partido por segundo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, si ustedes acá ponen, la longitud de onda se mide en metros y el hertz es lo mismo que 1 partido por segundo. Entonces, metro por 1 partido por segundo nos queda metros por segundo. ¿Cuál es la definición de la rapidez? ¿Ya? Chiquillos, de todas formas, el libro lo vamos a subir esta semana,
así que lo van a tener. Y la rapidez se define como la distancia que recorre la onda por unidad de tiempo. Eso. Ya, chiquillos, vamos a tomar un descanso de, ya digamos, ¿les parece 5 minutos? Para no perder tanto tiempo. ¿Ya? Un descanso de 5 minutos y vuelvo a compartir el link en Telegram. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Vamos a terminar la reunión por ahora. Vamos a volver. Lo espero. ¿Ya? Esta es la sección 3, recuerden. Nos vemos, chicos. Ya, a Facebook también. Ya. Y a todos lados. También lo vamos a subir.